Ajo, mi nombre es Simón. Este es el segundo episodio, si se quiere, de esto que es Utopicológicamente. Hoy voy a tratar un poco lo que es el sincronario maya. Sí, acá abajo tengo también la tabla periódica. Quiero empezar por agradecer a Facu y a Luigi, que me dejaron comentarios en el video de ayer, y también a Fran, un amigo que me mandó lo que era para él las primeras cosas que podía tratar de mejorar con este proyecto, así que les agradezco. Y bueno, la primera implementación es el acercar un poco la cámara a la pared para que no sea tanto espacio en blanco. Y puse acá el corcho con esto porque siento que puede servir como un recurso audiovisual. Todavía tengo que encontrar a alguien que me pueda ayudar con esto que fuesen los recursos audiovisuales, ¿sí? Yo no sé cómo montar imágenes en esto, me encantaría seguramente más adelante poner, por ejemplo, lo de los átomos, y también estuve viendo esta posibilidad de contemplar el hacer un video quizás, por ejemplo, solo de la estructura atómica que dure 20 minutos y después hacer uno que dure 5 y de eso sacar particiones y subirlo a distintas redes para tener más exposición y que más gente llegue a estos contenidos, ¿bien? Entonces, vamos a empezar hoy hablando de lo que es el sincronario maya, conocido también como la ley del tiempo o 13 lunas. Pueden encontrar muchísima información en 13 lunas, si lo buscan. Les recomiendo que no usen el típico buscador con G, por obvios motivos que mencionamos antes, pero bueno, cada quien en su libertad. Entonces, empezando por el sincronario, vamos a hablar de, como esto que comentaba en el episodio anterior, eh, actualmente en el calendario gregoriano eh, tenemos 12 meses, ¿sí? Cuando para las culturas originarias, esto que llamamos meses, que tiene mucho que ver con men, con menstruación, con moon, con monarch de monarca, monk de monje, money de dinero, ¿bien? Un montón de términos que tienen una morfología similar. ¿A qué voy con esto? Que para las culturas originarias esto que llamamos meses en realidad eran las distintas etapas de la luna, ¿sí? O mejor dicho, estas 13 lunas llenas, no 12 meses, sino 13, ¿sí? Que se correspondían justamente con los ciclos lunares, ¿sí? Es decir, la luna por año o anillo solar tiene 13 lunas llenas, ¿sí? Así como las mujeres tienen 13 menstruaciones, bueno, se corresponde con las mareas, como mencionaba antes, ciclos de la hemoglobina, movimientos de mercurio, cosechas, se corresponde también, por ejemplo, con las gestaciones, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es un registro muchísimo más certero de los ciclos naturales del orden de la realidad, ¿sí? Esto, como verán, está todo atado con alambre, como siempre. Y reitero, es mi intención más adelante generar recursos audiovisuales más comprensibles y que distraigan menos y tal. Entonces, bien, vamos a empezar por entender este sincronario maya de 13 lunas, ¿sí? Así como hablábamos de sistemas, una cuestión similar, ¿sí? Es decir, estamos hablando de arquetipos, estamos hablando de sistemas, estamos hablando de símbolos y de números principalmente, ¿sí? Entonces, vamos a entender que la matemática maya, ¿sí? O la cultura en general, tenía una forma de notación diferente, ¿bien? Es decir, no teníamos 0, 1, 2 hasta el 9, ¿sí? Y no lo marcábamos con ese 1, con ese 2. Voy a mostrar que acá tengo, si en algún momento el corcho vuela, trataré de no frenarle tampoco, ¿bien? Acá tengo anotado esto, ¿sí? Que lo voy a dejar un poquito y lo voy a devolver. Ven, acá dice, por ejemplo, 7 es igual a una heptada. Bien, dice, por ejemplo, 13 lunas. Yo a propósito puse el primer 13 con un 1 diferente al segundo 13. Bien,
¿Se entiende? Es decir, uno tiene un rulito y el otro no. Y sin embargo, ambos le entendemos como uno. Es decir, el primer palito le entendemos como uno. Ahora bien, para los mayas, ese uno no es un palito, sino es un puntito. ¿Sí? Y hay un puntito, dos puntitos, tres puntitos, como si pensáramos en números romanos. ¿Sí? Cuatro puntitos, y cuando llego al 5 puntitos como la mano, es una línea. ¿Sí? Entonces la línea para los mayas es el 5. ¿Sí? Y un 6, por ejemplo, es una línea con un puntito. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el 1 y el 6 tienen la similitud de que terminan con un puntito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el 10? Son dos líneas. ¿Sí? Así como 5 es una, 10 son dos líneas. Bien, podría haberlo dibujado en el coso también. Lo sé. Ahora lo sé. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tienen entonces el 1, el 6 y el 11 para los mayas, que terminan con un puntito cada uno? Bien, lo mismo el 2, el 7, el 12, ¿sí? Porque el 2 son dos puntitos, el 7 es una línea, que es 5 y dos puntitos, y el 12 son dos líneas, que son 10 y dos puntitos. Bien, todo esto tiene también correlevancias con geometría y arquetipos y tal, en los cuales no vamos a profundizar ahora. Bien, voy a tratar de no decir tanto bien o sí. Lo tuve en cuenta en el primer video. Entonces, la manera que tienen de escribir, ¿sí? Es diferente, de anotar es diferente. Entonces, vamos a entender que para la cultura maya tenemos números maestros, ¿sí? Así como lo pudiera ser en nuestro caso, escapando los primeros números, ¿no? Como hablábamos del 3 y tal. Así como dividimos generalmente en 10, porque nos es más fácil, porque encontramos una unidad nueva, una unidad más grande en este 10. Para los mayas, las unidades se dividen en dos números maestros. Uno es el 20, ¿sí? Un sistema vigesimal, cuando yo hablaba de un 1 a un 9. Para los mayas hay 20 diferentes, ¿sí? En vez del 1 al 9 y el 0, teniendo 10 símbolos diferentes, ¿sí? Para los mayas hay 20 símbolos diferentes, donde el 20 es a su vez también el 0. Entonces, así como existe el 20 como un número maestro, que es la cantidad de dedos que tenemos en manos y pies, generalmente hablando, tenemos también otros dos números que son de gran importancia para esta cultura, que son el 7 y el 13. ¿Por qué? Porque 7, ¿sí? Así como hablábamos de las semanas de 7 días, las septadas, ¿sí? Los sistemas glandulares, los chakras, las notas naturales, cómo dividimos el arco iris en el fractal de infrarrojo ultravioleta en 7 tonos. Es un número que está muy presente en la naturaleza y que se alinea muy bien también con el 5, ¿sí? Que es lo que hablábamos de las notas sostenidas y tal. No quiero profundizar mucho en numerología tampoco. Bien. Así como tenemos este 7, tenemos también el 13. Y el 13 se corresponde con dos cualidades, ¿sí? Por un lado, la cantidad de lunas llenas que hay por anillo solar o año, y por otro, la cantidad de articulaciones principales en el cuerpo humano. Bien, nos entendemos como un fractal de la conciencia creadora. Entonces entendemos que tenemos 20 dedos, ¿sí? Nuestro cuerpo es este vehículo que nos permite contar con facilidad con estos 20 dedos, ¿sí? Así como a su vez tenemos 13 articulaciones principales, que sería la muñeca, el codo, el hombro, por 2, bien, serían 6. Después tenemos la cadera, la rodilla y el tobillo, por 2, tendríamos 12. Y el cuello, el central, el 7 de esos 13, bien. Entonces tenemos 13 articulaciones principales. Cada uno de estos procesos de la luna, bien, cada una de estas lunas llenas, si se quieren, o lunas en sí,
se les va a atribuir una característica, una cualidad. Bien, yo no voy a profundizar en cada uno de los arquetipos, ya sea de la luna, del sol, etcétera, porque sería infinito este video. Bien, de hecho hay un montón de recursos que voy a tratar de anexar como para tener lugares en donde seguir profundizando para las personas que sea de interés y no quieran simplemente un pantallazo. Bien, es un buen momento también para remarcar y repetir que esto es un boceto, ¿sí? Y que seguramente más adelante haya una versión más prolija de este mismo contenido, así como también para agradecerles e invitarles a que se tomen un momento de su tiempo para dejarme un like, dejarme un comentario de la índole que sea, ¿sí? Simplemente pueden escribir 13, pueden escribir ajo, pueden escribir lo que les parezca, ¿sí? Eso a mí me ayuda mucho, aunque no parezca, a llegar a más gente. Bien. Entonces, continuando con esto, vamos a entender que cada una de esas lunas se divide en 28 días, ¿sí? Cada una de estas lunas va a tener un tótem correspondiente, es decir, la luna 1, ¿sí? La del inicio, si se quiere, es la luna magnética, cuando hablábamos de esta propiedad que es el magnetismo, ¿sí? Y es la del murciélago, ¿sí? Su tótem animal es el murciélago. Entonces la luna 1 es magnética, es la luna del murciélago, ¿sí? Y así vamos a seguir por la segunda, la tercera, hasta la 13. Bien, vamos a tener, espero no equivocarme con ninguna, puede pasar, la segunda luna, yo voy a usar mi cuerpo para recordarlo, porque más adelante vamos a ver que tiene una significancia, una correlatividad con las articulaciones del cuerpo. Bien, entonces tenemos una segunda luna, que es la del escorpión, que es la lunar, valga la redundancia, o la polar, ¿sí? Cuando hablamos de uno hablamos de magnetismo, cuando hablamos de dos hablamos de polaridad. Y cuando mencionamos que es la luna, el astro que rige las mareas, los ciclos de la hemoglobina y tal, bien, entonces cuando hablamos de una polaridad hablamos también de la luna, valga la redundancia. La tercera, ¿sí?, es la del ciervo, ¿sí? Es la eléctrica. Cuando hablamos de una corriente eléctrica entre estas polaridades, es la del servicio, es la del ciervo. Vamos a continuar con la cuarta, que es la de la forma o la autoexistente, que es la de la lechuza o el búho, la mano derecha. La quinta es la del pavo real, ¿sí? Voy a tratar de avanzar simplemente con los animales para poder dar a entender cuál es la correlevancia entre las articulaciones y las lunas. Tenemos el pavo real, después tenemos el lagarto, después tenemos el mono, después tenemos el águila, en el codo izquierdo tenemos el jaguar, en la mano izquierda tenemos el perro o el zorro. Los incas, los aztecas, los mayas y anteriormente olmecas, toltecas tenían diferentes arquetipos o animales, o por dar un ejemplo el espejo, el cuchillo, ¿sí? No siempre son los mismos, pero hoy por hoy se suele convenir que los arquetipos mayas, bien, son los que mejor se corresponden con estas características. Por dar un ejemplo, esto del perro o el zorro, porque así como en la mano izquierda también lo vamos a encontrar en uno de los 20 arquetipos, ¿sí? Ahora voy a seguir profundizando en eso. Y reitero, no tengo una hoja de ruta, más adelante voy a ordenar mejor este contenido. Entonces, continuando con esta mano izquierda, ¿sí?, que sería el número 10, que sería el perro o el zorro, vamos a continuar por la cadera izquierda, que es la serpiente, la rodilla izquierda, que es la ardilla, y por último, la número 13, que es la tortuga. Las tortugas tienen una particularidad, que es que sus caparazones tienen 13 eslabones principales. Entonces, para las mayas era fácil, por así decirlo, cuando una tortuga había fallecido, usar ese caparazón como un sistema de anotación, ¿sí? Porque tienen 13 eslabones grandes principales en ese caparazón, así como lo son las articulaciones del cuerpo principales y las lunas por anillo solar. Bien, ahora, dentro de este entendimiento de los ciclos naturales,
Para las mayas hay una fuerza intrínseca de la tierra, Gaia, agua, como quieran llamarle, que en distintas culturas o folclores aparece también como el kundalini en nuestra espina dorsal, ¿sí? Como lo fuesen estas dos serpientes o dragones de energía que ascienden y descienden cuando hablábamos de dos mitades, ¿sí? Con la Tierra pasa lo mismo, como fuese el caso, por ejemplo, de que Argentina, Buenos Aires o fuese Uruguay es uno de los centros con más derrame de sangre históricamente, ¿sí? Es uno de los nodos de la Tierra, se le llama uno de los anti-kundalinis porque es uno de los que está sucios, si se quiere, así como pasó en su momento de la reencarnación de Buda en Tibet, ¿sí? Que es otro de los centros de Kundalini, ¿sí? Es como que hay una grilla dentro de esta Tierra por donde hay una energía más activa, si se quiere, ¿bien? No quiero profundizar mucho tampoco en eso y tampoco tenía en mente mencionarlo, pero bueno, puede ser un recurso de comprensión para alguna que otra persona. Entonces bien, volviendo al árbol, porque me voy por las ramas, lo sé, vamos a mencionar que este número 13 se corresponde con lo que es una característica, llamémosle femenina, ¿sí? Así como la característica masculina, ¿sí? Cuando hablábamos de impar y par, podemos hablar, por ejemplo, del cuerpo gestante, del útero, ¿sí? Así como la polaridad biológica, ¿sí? A la hora de que el 1 y 2 hacen a 3. De nuevo, no quiero profundizar mucho en eso, más que nada porque sé que estoy hablando de tú a tú y no tengo como plaquitas audiovisuales que facilitaran esa comprensión, ese entendimiento. Bien, entonces hablamos del 13 como un número maestro de una cualidad femenina y vamos a hablar del 20 como una cualidad masculina, ¿sí? Entonces tenemos 20 que vamos a llamar sellos, así como le podríamos llamar signos, Aries, Tauro, Géminis, les vamos a llamar sellos. Y la palabra que podemos usar también para cada uno de estos sellos es día en español o kin en maya, ¿sí? Un kin es un día. Entonces hay 20 sellos, que son 20 kines, que son 20 signos diferentes, ¿sí? Es una tendencia natural, yo encuentro, que las personas empezamos a contar por el pulgar. Para los mayas es más fácil empezar a contar por el índice. ¿Por qué? Por cualidades como esto que mencionaba entre el 1, el 6, el 11 y la agrupación de sistemas decimales dentro de esta anotación vigesimal, ¿sí? Les recuerdo también que para las culturas originarias el 20, que es este pulgar derecho, es a su vez también el 0, ¿sí? Y su arquetipo es el sol. Entonces vamos a empezar a mencionar estos arquetipos. Y como les digo, si empezáramos por el 0 sería el sol, pero vamos a empezar por el 1, que es el dragón. Cada uno de estos tiene un color dentro de 4 colores diferentes, ¿sí? Y a su vez tienen un montón de significancias que van a encontrar a lo largo de internet con gran facilidad hoy por hoy, ¿sí? Les puedo recomendar, por ejemplo, Legado Maya, así como les puedo mencionar canales de personas particulares con sus nombres propios y tal, pero les van a encontrar con facilidad, ¿sí? O mismo pueden dejar acá en la caja de comentarios. Entonces bien, empezamos por el dragón, ¿sí? Siempre seguimos un orden que es el rojo, el blanco, el azul y el amarillo. En Argentina es fácil porque hacemos River y Boca, por ejemplo, ¿no? Entonces empezamos por el rojo, ¿sí? Como cuando hablábamos de este inicio que era Aries, y vamos a terminar por el amarillo, que es justamente la remera que me puse hoy. Entonces tenemos dragón, 1, viento, blanco, 2, noche, azul, 3, semilla, amarilla, 4. Se van a imaginar el dedo pulgar derecho del pie. Tenemos la serpiente, que vuelve a ser rojo. Después tenemos el enlazador de mundos. Podríamos llamarle también muerte, o porque a veces es como el más complejo de los nombres, hay un par más complejos. El enlazador de mundos, que lo podemos pensar, como digo, como la muerte, lo podemos pensar como una red, como la telaraña, bien, o sea, enlazador de mundos.
blanco. Tenemos entonces el 7, que es el dedo central del pie derecho, es azul, es la mano. Es un poco contraintuitivo porque la mano está en el pie, pero ya vamos a ampliar. Continuamos entonces, si teníamos la mano que es azul, vamos a continuar con un amarillo, ¿sí? El cuarto dedo, el dedo anular del pie derecho, que es la estrella amarilla. Fue el kin o el día de ayer, ¿sí? Hoy, entonces, estamos en el meñique, ¿sí? Derecho, que vuelve a ser rojo, y es la luna. Entonces hoy estamos en un día, o kin, luna. Y si ayer estuvimos en un tono 11, espectral, acá capaz que se están mareando un poquito, hoy estamos en un tono 12, cristal. Ahora voy a seguir profundizando en esto, ¿bien? Continuamos entonces, si el meñique derecho es la luna, es rojo, vamos a continuar con blanco, ¿sí? Pulgar izquierdo, el perro. Así como decía, la mano, la articulación, mejor dicho, la muñeca izquierda. El pulgar izquierdo es el perro blanco, se le conoce también como cachorro, ¿sí? Cuando hablaba en el primer video de esta cuestión de que Julio, Cáncer, el signo de la luna, se corresponde con la última de estas 13 lunas, ¿sí? De este ciclo natural, que fuese la luna de la tortuga, así como Leo, que es el cachorro, bueno, Augusto toma este mes y tal, se corresponde con la primera, la luna magnética del murciélago, ¿sí? Puede ser un poco mareo todo esto, reconozco. Vamos a continuar del perro, blanco, del pulgar izquierdo. Si vamos blanco, que sí, azul. Yo porque toco la guitarra con este dedo y se me borra el primer día, bien, pero el dedo índice de la mano izquierda es el mono. Continúa en amarillo, que es el humano. Continúa en rojo, que es el caminante del cielo. Lo podemos pensar también como el bastón. Vamos a tratar de pensarlo como el caminante del cielo, ¿sí? El que sigue es el mago, es blanco. Bien. Vamos a continuar, entonces, azul, el pulgar izquierdo, del pie. Entonces, pulgar del pie izquierdo, azul, águila. Vamos a seguir por el dedo índice, entonces, que es amarillo, es guerrero. Vamos a seguir por el dedo medio del pie izquierdo, el dedo central, que es rojo, que es la tierra. Vamos a seguir blanco, estoy diciendo bien, rojo, blanco, bien, que es el espejo, que también se le conoce como el cuchillo, ¿sí? O la obsidiana, ¿sí? Repito sí un montón, lo sé, me disculpo. Vamos a continuar por el último dedo, meñique izquierdo del pie, que es la tormenta, y vamos a concluir de nuevo con el pulgar derecho, que como dije es tanto el 20 como el 0, y es el sol, puede ser también la flor, vamos a conocerle como el sol, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la particularidad de todo esto? Que así como quizás desde un sistema de astrología griego, convencional, las personas decimos que somos de tal signo porque nacimos entre tales días, entonces en el cinturón tropical, que es la constelación que tiene de fondo el Sol al momento de nuestro nacimiento, ya haré un video más en profundidad de astrología griega, decimos, por ejemplo, soy de Tauro, soy de Virgo, etc. ¿Bien? Ahora, para la cultura maya, esto no es el caso. ¿Por qué? Porque cada signo es un día diferente. Al revés, cada día es un signo diferente. ¿Bien? Entonces, si hoy es luna, mañana va a ser perro. Pasado mañana va a ser mono. Entonces, dos personas que nacieron a un día de diferencia ya son de un signo diferente. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de sellos, signos, días, quines, ¿bien? Ahora bien, así como dije, empieza rojo, dragón, sigue por viento, blanco, sigue por noche, azul, sigue por semilla, amarilla.
Las semanas, que le llamamos héptadas o heptadas, que tienen 7 días, de ahí su nombre, son 4 por cada una de estas lunas llenas, o procesos lunares, que hacen a 28 días, es decir, las lunas llenas, las menstruaciones, etcétera, todo es cada 28 días, ¿sí? Entonces cada luna tiene 28 días. Para un anillo solar de estos 364 serían 13 lunas llenas por año, ¿sí? Son 20 quines diferentes, 20 días, 20 signos, y a su vez son 13 tonos, ¿sí? Como hablaba de articulaciones, hablaba de tonos, como digo, magnético, polar o lunar, eléctrico, forma o autoexistente, ¿sí? Entonces tenemos 13 tonos y 20 sellos. ¿Cuál es la particularidad de todo esto? Que así como vamos avanzando de uno en uno los sellos, también van avanzando de uno en uno los tonos, ¿sí? Es decir, van haciendo como una doble espiral entre sí. Cuando yo mencionaba esta espiral que se veía intervenida por un plano de 2 dimensiones o un círculo, ¿sí? Para llevar el espacio al tiempo. Bien. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? 2 personas que nacieron a un día de diferencia van a tener un kin diferente, ¿sí? 2 personas que nacieron a 21 días de diferencia van a tener el mismo kin, el mismo sello, la misma parte masculina solar, ¿sí? Pero no van a tener el mismo tono de estos 13, ¿sí? No van a tener la misma parte femenina, ¿sí? Entonces, tanto el tono como el sello, tanto la parte femenina como masculina, hacen a un arquetipo integrado. Entonces yo cuando hablo de magnético, lunar, eléctrico, yo voy a hablar, por ejemplo, de un dragón. Un dragón puede ser dragón magnético, puede ser dragón lunar, puede ser dragón eléctrico. Entonces cada uno de esos 20 sellos va a tener a su vez 13 particularidades, ¿sí? 13 tonos diferentes. Lo mismo si lo pienso al revés. Por ejemplo, el tono magnético va a existir en ese arquetipo en los 20 sellos diferentes. Entonces hablamos de sello como una particularidad o una cualidad masculina, y en el tono hablamos de una cualidad femenina. Y se integran ambas para generar un arquetipo integrado, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la particularidad de esto? Que si yo hago los 20, voy del 1 al 20, cuando vuelvo a iniciar, es que se hacen 21. ¿Cuál es la particularidad de 21? Que es 3 por 7, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de octavas, cuando hablamos de do, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelve a empezar en do, y si lo pensábamos como una espiral con un círculo, ¿sí? Ese do, por ejemplo este mi, que fuese amarillo, ¿sí? Todos los mis van a ser amarillo, no importa en qué altura de esa partición del fractal, ¿sí? Entonces vamos a tener un montón de sellos de días que sean dragón, pero primero va a haber sido un dragón, después va a ser otro, etc. Bien. Entonces la particularidad de esto es que cuando concluimos con estos kines y vuelve a empezar el siguiente, vamos 3/4 de este proceso lunar. Después van a ser 7 días más, la heptada final, y ahí va a comenzar la luna siguiente, ¿sí? Entonces todo esto son correlevancias numéricas, ¿bien? De nuevo, no tengo una hoja de ruta, espero que sea lo menos embrollo posible, si es que se dice así. Entonces continuamos. Vamos a entender que para los mayas tenemos una correlación con los procesos de Gaia, ¿sí? Así como entendemos que todo en el mundo es física, química, esto que hablábamos, ¿no? Magnetismo, polaridad, corriente eléctrica, etc. Vamos a entender entonces que a su vez cada una de estas lunas se ve teñida, si se quiere,
de una correlevancia con el cuerpo humano, es decir, la energía de la Tierra asciende por nuestro campo electromagnético desde el pie derecho, ¿sí? Y va subiendo mes a mes por cada una de esas articulaciones hasta llegar al cuello, la central, y luego va descendiendo hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo. Bien, entonces empezábamos. Murciélago es el tobillo derecho, ¿sí? Se corresponde con el tono magnético. Bien, y así continuamos. Ahora bien, cuando yo hablo de que una persona tiene un sello, es decir, un kin, es decir, un aspecto masculino, y a su vez tiene un tono, es decir, un aspecto femenino, y acá les invito a que busquen, por ejemplo, en la página 13 lunas, pueden encontrar cuál es su kin de nacimiento, ¿bien? En qué energía estábamos transitando al momento de cruzar a esta dimensión, el umbral que fuese la gestación, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de esto? Si yo nací, por ejemplo, un día 3 de marzo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, pero yo nací antes de que salga el sol, es decir, entre las 00 de esto que contemplamos el tiempo como un 12:60, cuando estamos tratando de verlo como un 13:20, ¿sí? Cuando yo hablo de que nací un 3 de marzo a las 2 de la mañana, el sol no había salido todavía. Entonces, para las culturas originarias no era 3 de marzo, era 2 de marzo a la noche, ¿bien? Aunque hubieran pasado estas 00. ¿Se entiende? Entonces, si yo nací, por ejemplo, un 3 de marzo a las 2 de la mañana, voy a hacer el kin del día anterior, ¿sí? Si yo soy, por ejemplo, dragón eléctrico, dragón 3, voy a hacer sol 2, sol lunar. Buenísimo el nombre. Entonces, acá podría ir un corte, yo podría pensar y tal. Invito nuevamente, si alguien tiene intención de ayudarme con esto, yo desconozco absolutamente, ya llegará el momento de que sea todo más prolijo, más ordenado. Entonces, bien, ¿a qué voy con esto? Cuando entendemos cuál es nuestro kin, vamos a poder empezar a ampliar esta información en dos conceptos. Uno es el oráculo, ¿sí? Y otro es la onda encantada. Yo voy a empezar hablando de la onda encantada. ¿Qué es la onda encantada? Así como entendíamos que los ciclos naturales se dividen en 20 grandes arquetipos, que son los sellos, y a su vez se corresponden con estos tonos lunares, que son las características intrínsecas de estas 13 divisiones de la realidad, ¿sí? De estas 13 características que se corresponden a su vez con los procesos de la luna, con cada una de las 13 lunas llenas por anillo solar. ¿Bien? Entonces, si yo soy, por ejemplo, dragón 3, ¿qué significa esto? Que yo estoy dentro de un proceso de 13, ¿sí? Entonces, si yo soy dragón 3, voy a pertenecer a una onda encantada. ¿Cuál es la onda encantada? Este proceso que sigue desde el 1 hasta el 13. Y cada uno de esos procesos tiene una particularidad. Entonces, si yo fuese, por ejemplo, dragón 3, ¿qué significa? Que si yo voy al 2, al anterior, como mencionaba, sería el sol, ¿sí? Sería sol lunar. Entonces, para llegar a ese 1, ese tono magnético, estaría volviendo para atrás, es decir, el meñique del pie izquierdo, es decir, azul, que sería la tormenta. Entonces, si yo soy dragón 3, pertenezco a la onda encantada de la tormenta, ¿sí? Cada onda encantada tiene 13 casilleros, espacios, celdas, células. Bueno, son palabras más que suficientes. Entonces, bien, cada uno de estos casilleros va a tener una particularidad, ¿bien? Es decir, el 1 es el propósito, ¿sí? ¿Cuál es mi propósito? El 2 es mi desafío, ¿cuál es mi dificultad? El 3 es mi servicio. De nuevo, si ustedes buscan en 13 lunas, lo van a encontrar
con dibujitos, con anexos, con glosarios, shout out para 13 lunas. Entonces, una vez que ustedes entiendan cuál es su kin, van a entender también a qué onda encantada pertenecen, cuál es su propósito. El tono 13 sería la trascendencia. Bien. Y a su vez van a entender cómo está codificada cada una de esas dificultades. Por ejemplo, el tono 2, valga la redundancia, la dificultad, ¿sí? La adversidad. ¿Cuál es el aspecto de la naturaleza de la realidad que a mí me dificulta? ¿Sí? El 3 sería el servicio, el 4 sería la forma, cómo hago yo. Bien. No quiero como extenderme mucho en esto. Y seguramente estoy diciendo un montón bien y sí en interrogante. Ya llegarán días de edición. Entonces bien, voy a tener por un lado la onda encantada, que me va a permitir a mí entender cuál es el recorrido o la transición para la trascendencia de mi alma, ¿sí? A su vez voy a tener un oráculo, cada uno de estos kines. En mi caso yo, por ejemplo, soy enlazador de mundos, por ende blanco, y soy eléctrico, por ende soy 3, tercer tono del servicio, ¿sí? Dentro de esta grilla, ¿sí?, que son todos los kines, vamos a encontrar que cada uno de estos se alinea con su tono. Entonces, por ejemplo, el enlazador de mundos, que es el sexto arquetipo, en este tercer tono eléctrico del servicio, es el kin número 146, es decir, yo soy el kin número 146, así como un montón de otras personas también lo son, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que pertenezco entonces a la onda encantada de la semilla. Entonces mi propósito tiene que ver con la semilla, mi desafío tiene que ver con la serpiente, mi servicio tiene que ver con el enlazador de mundos, ¿sí? Mi trascendencia, el 13, tiene que ver con el guerrero, ¿sí? Entonces ahí empezamos a tener más recursos para ser intronautas, ¿bien? Y empezar a entender cuáles son nuestros desafíos, propósitos, etc. Entonces, por un lado tenemos la onda encantada, por otro lado tenemos el oráculo. El oráculo se comprende de 5 kines, donde el personal es el central. El que esté por encima va a ser el guía, ¿sí? El guía siempre va a ser del mismo color que el kin central. Es decir, si yo soy blanco, mi guía siempre es blanco. Si soy amarillo, mi guía siempre es amarillo. Y después vamos a tener un kin a nuestra izquierda y un kin a nuestra derecha. El que está, si yo estoy viendo la imagen, a la derecha, es decir, en mi brazo derecho, si se quiere, si toco la pantalla o donde lo esté viendo, ese kin es el análogo, ¿sí? Es el que se complementa, es el que me acompaña. Yo mencionaba a mi amigo Fran, por ejemplo. Mi amigo Fran es mi análogo, ¿sí? Es caminante del cielo. Entonces yo voy a dar un ejemplo. Yo soy el dedo índice del pie izquierdo. Fran es el dedo anular de la mano izquierda. Yo dije pie izquierdo, perdón, pie derecho, ¿sí? Enlazador de mundos, el 6, es el dedo índice del pie derecho, donde el caminante del cielo es el anular, es decir, no el índice, el anular de la mano izquierda, ¿sí? Ese sería el análogo. Hay un montón de recursos en internet, imágenes, plaquitas para entender cuál es tu análogo. Se puede hacer también con cuentas, con cálculos. Y también la antípoda, ¿sí? Que sería el que está del lado izquierdo, ¿sí? De este kin central. La antípoda sería el desafío, es decir, el aspecto que a mí más me dificulta. En mi caso, valga la redundancia, como yo mencionaba, mi tono 13 es el guerrero, mi antípoda es el guerrero. No siempre pasa esto, ¿sí? Y cada onda encantada, cada kin tiene un montón de particularidades, ¿sí? De rulitos diferentes, de cosas propias de ese kin, ¿sí? Ahora bien, si yo soy el dedo índice del pie derecho, que es enlazador de mundos, mi antípoda es el dedo índice del pie izquierdo, en este caso el guerrero. Ahora, ¿cuál es la particularidad?
Que si yo soy enlazador de mundos eléctrico, 3, ¿sí? Mi antípoda, lo que a mí más me dificulta, es el guerrero 3, ¿sí? Es el guerrero eléctrico. Pero cuando yo hablo de mi tono 13, en la onda encantada, mi trascendencia, no me estoy refiriendo al guerrero 3 como trascendencia, me estoy refiriendo al guerrero 13, ¿sí? Siempre la trascendencia, recordemos, está en el eslabón número 13, que lleva el nombre de cósmico. Bien, yo entiendo que esto puede ser mucha información, más porque no hay una hoja de ruta. No quiero ser redundante tampoco. Entonces bien, por último, tengo por debajo, en este oráculo, el kin oculto, ¿sí? Y esto es dependiendo de cada kin, de cada tono, se hace una cuenta y se calcula, así como el guía, el análogo y la antípoda de mi kin central, siempre va a ser mi tono. Es decir, mi análogo es el caminante del cielo, 3. Mi antípoda es el guerrero, 3. En mi caso mi guía es el perro, 3, que es Cristo también. Y mi oculto va a depender de si yo, como mencionaba antes, termino en 1, como fuese 1, 6, 11, si termino en 2, como si fuese 2, 7, 12, ¿bien? No quiero profundizar mucho en esto porque ya es una cuenta que nadie va a aprender y tal. Entonces, mi oculto va a tener otro tono, ¿sí? Si yo soy eléctrico, por ejemplo, en mi caso el oculto es espectral, ¿sí? Es el 11. Y va a ser este color que falta, ¿bien? Es decir, el blanco, que es central, en mi caso, tiene guía, como en todos los casos blanco, porque es del mismo color. Y en mi caso, por ejemplo, tengo el caminante del cielo rojo como análogo, como antes mencionaba haciendo alusión a Argentina, Boca y River. Siempre es blanco con rojo y azul con amarillo, ¿sí? Entonces, mi análogo, por ser blanco, es rojo. Y después mi antípoda es amarillo y el que falta es azul, ¿sí? Entonces mi oculto, en este caso, es el águila azul. 11, espectral. Bien. Invito también a, si hay cosas que son poco claras, volver a escuchar, utilizar otros recursos que seguramente estén editados con una hoja de ruta, con una ayuda audiovisual. Entonces, comprendiendo estos dos aspectos, ¿sí? Tanto el oráculo como la onda encantada, podemos empezar a profundizar en cuáles son nuestras particularidades, nuestras facilidades, nuestros desafíos. Estoy llegando a los 43 minutos de video, está bastante bien. Hablamos un poco, mencionamos lo que son las lunas, los tonos, las articulaciones, los sellos, que serían este aspecto masculino dentro de este femenino. Hablamos de los colores, del oráculo, de la onda encantada. Y creo que por hoy está bastante bien. De nuevo, agradezco y nos recuerdo que yo soy otro tú.